Hola, bienvenidos, buenas tardes. ¿Qué tal? Un sábado más que estamos reunidos aquí en nuestro culto en la iglesia de Mechita. Somos la iglesia del Nazareno en Mechita Bragado. Qué lindo poder encontrarnos un sábado más, de haber compartido este culto y ahora llegar el momento de la palabra de Dios, como decimos, de este alimento espiritual que el Señor nos tiene preparado siempre y nos sorprende y habla a nuestro corazón. Bienvenidos, bienvenidas iglesia, bienvenidos hermanos, bienvenidos amigos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga y que, que esta palabra esté hablando a sus corazones, como habla siempre, como digo, a la mía primeramente. Pero hoy quiero hablar de un tema que ha sido muy movilizante, por lo menos para mí en esta semana. El título hoy de esta reflexión es hablarles y decir, ponernos en el lugar del otro. Hoy quiero tocar este tema. ¿Y por qué quiero tocar este tema? Porque en la semana ha sido una semana en mi vida y también en nuestra iglesia un poco movilizante. Hemos tenido hermanos que están pasando por alguna situación difícil de salud. Hemos tenido una semana donde más que nunca la iglesia de Mechita se ha unido en oración por sanidad. Hemos visto la mano poderosa de Dios, vemos como el Señor toca a las personas, toca los lugares donde llevamos a atender a nuestra familia cuando está enferma, toca a los médicos y realmente vemos como Dios cuida a sus hijos, pero ha sido una semana donde nos hemos preocupado quizás un poco más, donde nuestras emociones y nuestros sentimientos han estado a flor de piel, más en este tiempo que todo el mundo está viviendo esta pandemia. Y no escapa a nosotros pasar por esta situación, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso que siempre nos guarda y tenemos una iglesia y una cobertura, una familia en la fe también que está ahí apoyándonos emocionalmente y apoyándonos en oración. Personalmente para mí ha sido una semana también muy movilizante, donde mis sentimientos y mis emociones han estado a flor de piel. Me he tenido que despedir momentáneamente de un lugar donde amo mucho, de un lugar donde he recibido mucho y donde he estado cumpliendo durante años un servicio al Señor para justamente dedicarme a servir al Señor más, diríamos, más directamente en otro lado. Y es bueno porque seguimos firmes en las cosas y en la obra del Señor, pero momentáneamente voy a tener seguramente que dejar de ver personas, hermanas, hermanos, familia en la fe que amo muchísimo y realmente ha sido una semana muy movilizante y he sentido que muchos de ellos se han puesto en mi lugar y he sentido su apoyo, he sentido su amor, así que la verdad que le agradezco a Dios por eso, pero Dios me habló a través de esta palabra, por eso hoy quiero compartir esta palabra con ustedes. Hoy quiero hablarles de ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro. Y hay tres formas principales de poder ver o sentir las necesidades y sentimientos de los demás. Y de esas tres formas hoy quiero hablarles. Una de ellas es escuchar. Qué importante que es escuchar, ¿verdad? Nos gusta mucho hablar y nos gusta a veces mucho que nos escuchen, pero a veces no nos detenemos a escuchar. Y es una de las formas de ponernos en el lugar del otro. Al escuchar podemos entender mejor, ¿verdad?, la dificultad. Cuanto más oímos, mejor podemos comprender lo que le está pasando a la otra persona. ¿No le sucede a veces que uno a veces está contando algo a la otra persona y después le pregunta y la otra persona no la escuchó? Muchas veces decimos, me entró por un oído y me salió por el otro. ¿Cuántas veces nosotros a nuestros hijos le hemos dicho cosas y vemos que ellos no nos escuchan, no se detienen a escucharnos? Pasa eso generalmente. Pero hoy estoy hablando a nivel adulto, hoy estoy hablando a nivel de sentimientos, de emociones, de esto justamente de lo que les quiero plantear, de ponerse en el lugar del otro para poder entender su situación. Si no escuchamos, si no nos detenemos, si no prestamos atención a lo que nos están diciendo, será muy difícil poder nosotros después aconsejar, dar un buen consejo. Qué importante que es escuchar,
detenernos, quedarnos quietos, prestar atención a lo que nos están diciendo. Esta es una de las formas de poder ponernos en el lugar del otro. Y otra forma para poder sentir lo que al otro le pasa y entenderlo es observar. Hay personas que se abren muchas veces a contar su realidad de lo que le está pasando, ¿verdad? Hay personas que les gusta hablar y podemos sentarnos y escuchar, como decía, pero hay otras personas que no, que están pasando momentos difíciles, quizás lo hemos visto en nuestra iglesia, con nuestros hermanos, o en la familia, o muchas veces con nuestros hijos, con los adolescentes, que les cuesta hablar, les cuesta sentarse y contarnos lo que les está pasando. Pero cuando nosotros queremos ponernos en el lugar del otro, tenemos que ser buenos observadores. Cuando sabemos observar, a veces basta solamente una mirada, un gesto para poder entender lo que le está pasando a la otra persona. ¿No le pasa a ustedes quizás con sus amigos más cercanos que les dice, ¿qué te pasa? Y nosotros por ahí no le contamos absolutamente nada, pero ellos son buenos observadores y con solo una mirada se dan cuenta que algo nos está pasando, ya sea bueno o sea malo. Eso es ser buen observador y eso es parte de ponerse en el lugar del otro. Saber escuchar y saber observar. Buenos observadores, como decía, ¿no? Generalmente pasa con los hijos o con los adolescentes, como decía hace un rato, que les cuesta hablar, pero si nosotros podemos observar, va a ser más fácil que ellos se acerquen a nosotros. Si podemos ver lo que le está pasando a la otra persona con observar, si a esa otra persona le cuesta hablar, les cuesta abrirse, va a ser más fácil que se acerquen a nosotros, porque vamos a tratar de ponernos en su lugar. Y otra de las formas de ponernos en el lugar del otro es usar el ingenio, ser ingeniosos, ser inventivos, pensar qué me pasaría a mí si yo estuviera en ese lugar, o qué haría yo si estuviera pasando lo que a esa persona le está pasando. Pero para eso recuerden que debemos saber escuchar atentamente lo que le está pasando. Debemos ser buenos observadores y debemos imaginarnos qué haría yo si pasara esa situación. Les aseguro que eso nos va a llevar a entender mucho más lo que ellos están pasando y sería más fácil entenderlo y no juzgar. Porque lo que primero hacemos nosotros cuando vemos que alguien está haciendo algo que no es correcto es juzgar, ¿verdad? Es acusar, es ver primero el error antes que comprender el sentimiento. En cambio, si nosotros, aunque no hayamos pasado esa situación, nos imaginamos qué nos sucedería a nosotros, cómo obraríamos nosotros, será mucho mejor entender su situación. Y en esto yo recordaba el libro de Job, ¿recuerdan? Cuando Job pasa todas esas vicisitudes y todo lo que le toca vivir a Job en su decadencia, hasta que Dios lo vuelve a levantar. Él tenía 3 amigos y esos 3 amigos lo único que hicieron al principio fue juzgarlo, fue ver los pecados que él podría haber cometido antes que ponerse en el lugar de Job. Y esto de usar esta empatía, de ponernos en el lugar del otro, hoy lo quiero llevar a la palabra de Dios. Y hoy quiero decirles que, y ustedes también lo saben, ¿verdad?, que Dios siempre se puso en nuestro lugar. Dios siempre se pone en el lugar de la humanidad. Y lo vemos a lo largo de la historia, como Dios ha cuidado su creación, ha cuidado al hombre, y cada vez que el hombre ha caído o que el hombre le ha dado la espalda a Dios, Él siempre puso personas, situaciones, circunstancias. Usó esto de tener compasión, porque lo que trae ponerse en el lugar del otro nos hace ser compasivos y entender lo que está pasando. Dios siempre se puso en el lugar de la humanidad para darnos una nueva oportunidad. Dios siempre se puso en el lugar nuestro, sino a causa de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestra desobediencia, de darle la espalda a Dios tantas veces,
nos hubiese consumido. A causa de nuestro pecado merecíamos la muerte. Sin embargo, Dios siempre nos miró con ojos de compasión a pesar de nuestra rebeldía a lo largo de los tiempos, y lo va a seguir teniendo hasta último momento. Él va a seguir insistiendo y tratándose de poner a nuestro lugar para darnos una nueva oportunidad. Dice, porque así dice el Señor Todopoderoso en Zacarías 2:8, cuya gloria me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, dice el Señor, me toca la niña de los ojos. Bendito sea Dios. ¿Cuántas veces Dios aquí le hablaba en la época donde el pueblo de Dios había sido deportado a Babilonia, donde estaba exiliado y en cautiverio? El Señor seguía poniéndose en el lugar de su pueblo y mandando a sus profetas y teniendo compasión y diciéndole, mi pueblo es la niña de mis ojos. Qué hermoso, qué hermoso, y gloria a Dios que cada día Él trata de ponerse en nuestro lugar para entendernos. Pero hoy les quiero hablar también de nuestro Señor Jesucristo. Él practicó y nos dejó el ejemplo de ponerse en el lugar del otro. Jesús, como hoy leíamos la palabra, ¿verdad?, que sana al hijo de esta viuda, a su único hijo. El Señor dice, al verle el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Jesús se puso en el lugar de esta mujer. No era que él había vivido esa situación, sino que Jesús la miró, le escuchó su llanto, la observó, tuvo compasión de ella y se puso en el lugar de ella, y vemos lo que sucede en la Escritura. El Señor siempre, a través de sus ejemplos, mientras Él tuvo su ministerio en la tierra, se puso en el lugar del otro. Nuestro Señor Jesucristo sintió compasión y se puso en el lugar del otro cuando estaba enfermo y sanó. Jesús se puso en el lugar del otro cuando tocó a las personas que estaban endemoniadas, que pasaban por situaciones psicológicas malas y los tenían tirados, los tenían como locos. Jesús se puso en el lugar de esa persona y en la situación en que estaba y de su familia seguramente, y los liberó. Jesús se humilló, practicó poniéndose en el lugar del otro con humildad, perdonó, caminó. Jesús caminó con la gente, caminó con sus discípulos. Él no hizo acepción de personas. Jesús comió con el otro para entenderlo, para observarlo lo que le estaba sucediendo, para saber cómo eran su cultura, sus formas de vida. Jesús lloró con la gente. Jesús oró por ellos. Jesús compartió alegría, compartió bodas, también compartió tristezas. Y yo siempre digo que Jesús hizo el acto más grande de ponerse en el lugar del otro, de tener compasión por la humanidad, por su creación, al dar su vida en expiación por cada uno de nuestros pecados. Él se puso en nuestro lugar. Lo hizo voluntariamente porque Él es el Hijo de Dios y solo a través de Jesucristo hay salvación y vida eterna, hay plenitud de gozo, hay paz, hay oportunidad. ¿Cómo no nos vamos a poner en el lugar del otro? Si Él lo hizo esa vez y para siempre y para toda la humanidad, dando su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Mire lo que dice Isaías 53, ya los profetas hablaban de Él. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó
con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Gloria a Dios, bendito sea el Señor que se ha puesto en nuestro lugar y lo seguirá haciendo para darnos oportunidad, para darnos plenitud a todos aquellos que confiamos en Él. Bendito sea Dios, que ya a través de sus profetas hablaban de nuestro Salvador. Por eso, mi hermano, mi amigo, hoy el Señor a través de su palabra nos insta a ponernos en el lugar del otro. Dice en Hechos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, dice en Filipenses 2:4. Y en Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a las necesidades y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La palabra de Dios, en toda su palabra nos alienta, nos dice que debemos ponernos en el lugar del otro. ¿O acaso el primer mandamiento no es amarás al Señor con todas tus fuerzas, ¿no? Y con todo tu corazón, dice su palabra? Y el segundo mandamiento dice, es parecido al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para ponernos en el lugar del otro, primero debemos amar a Dios, ¿verdad? Debemos entender cómo Él se puso en nuestro lugar. Si nosotros amamos a Dios, nos acercamos a Él, podemos comprender lo que Él ha hecho por nosotros y la oportunidad que nos da, no solamente en este tiempo, sino nos da la oportunidad de poder gozar de la vida eterna. ¿Cómo no nos vamos a poner en el lugar del otro? Y nos va a ser más fácil amar a nuestro prójimo. Es la única forma de poder entender al otro. Por eso el mensaje de hoy era este. ¿Me estoy poniendo en el lugar del otro? ¿Estoy tratando de entender lo que le está pasando al otro? ¿Estoy siendo buen oidor? ¿Estoy siendo buen observador? ¿Estoy pudiendo entender qué haría yo en esa situación? Es la única forma de poder acercarnos a cumplir este segundo mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque lo vamos a mirar como nos ve el Señor, ¿no? Como la niña de sus ojos. Lo vamos a mirar al otro con amor, con compasión. Vamos a poder ser solidarios, vamos a poder perdonar, ¿verdad? Eso hace ponerse en el lugar del otro. Más en este tiempo tan difícil que está pasando la humanidad, donde se ha multiplicado la maldad de muchos. Pero también hemos visto en este tiempo como la iglesia del Señor se ha unido, se ha hecho cadenas de ayuno, de oración, se ha puesto en el lugar del otro, ha sido solidaria. Nuestra iglesia en Mechita, como digo siempre, con este granito de arena, hemos estado en este tiempo como pudimos, tratando de ayudar a la gente en necesidades prácticas, tratando de orar y de ponernos en el lugar del otro en su situación, y sé que cada iglesia cristiana lo ha estado haciendo. Eso lo hace el amor de Cristo en sus hijos. Por eso, mi hermano y mi hermana querida, te aliento a que sigas poniéndote en el lugar del otro. Son tiempos difíciles y seguramente vendrán otros tiempos difíciles, pero si Dios está en tu corazón, si amas al Señor con toda tu fuerza, no te va a ser tan difícil ponerte en el lugar del otro. Recordá cómo el Señor se puso en tu lugar y hoy podés gozar de Dios y de servir al Señor donde estés plenamente. Y eso te hace feliz, te llena. Mi amigo, mi amiga querida que estás escuchando esta reflexión, como siempre digo, no sé dónde estás, cómo estás. Trato de imaginarme, trato de ver situaciones más en esta pandemia. Sé que hay mucha gente que todavía no está pudiendo ver a su familia o están en lugares donde no pueden salir y su familia no los pueden visitar.
a la distancia te abrazo, pero por sobre todas las cosas yo quiero que sientas el amor y el abrazo de Dios, porque es el único que nunca te va a dejar a través de Jesucristo. Él se puso en tu lugar hace más de 2000 años cuando murió en la cruz del Calvario. Hoy está a la diestra del Padre, este Dios bendito que tenemos, e intercede por nosotros. No interesa cómo estés, qué hayas hecho, en qué situación estés. Abrile tu corazón a Jesucristo, recibilo como Señor y Salvador de tu vida. Permití que Él te llene de su amor, de su paz. Y si Él quiere, sabemos que hace el milagro también de sanarte físicamente. Pero lo más importante es que puedas tener sanidad emocional, sanidad espiritual. Y el resto es mucho más llevadero. Por eso, en esta hora, oro por tu vida. Bendigo tu vida donde estés, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te abrace con su amor y que el gozo de su Espíritu Santo a través de Jesucristo llene tu vida. Te mando un abrazo. Que el Señor te bendiga.